En definitiva, nuestro mensaje para la población es cualquier síntoma, cualquier preocupación, cualquier cosa nueva, recordar que el cáncer no espera y que la mejor alternativa para todos es acudir a su médico de primer contacto. Todas las situaciones adversas las tomamos nosotros como oportunidades para aprender y para generar cosas interesantes. La campaña consiste en comunicar y concientizar. Tiene el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico oportuno, tanto para los médicos y comunidad científica, pero principalmente para la población, quienes son los primeros que detectan que algo no está como estaba antes o algo no está bien y son quienes tenemos que acudir a nuestro médico en caso de cualquier sospecha. Los queremos invitar a todos a acudir a su médico, a ser conscientes de sus cuerpos y de su salud y que cualquier sospecha que tengan acudan a su médico, que es el mejor juez de la salud y les podrá indicar cuál es el camino que deben de seguir. Invitar a concientizar que esta es una enfermedad que hoy somos capaces de cronificar con innovaciones que cambian la vida de los pacientes con cáncer, pero necesitamos la ayuda de todas las personas, ¿no? Que todos seamos conscientes de que esta enfermedad no para por pandemia y no para hasta que vayamos con nuestro médico. Oncología.mx presenta la entrevista. Sabemos que durante esta pandemia se han retrasado muchísimo tanto los diagnósticos como los tratamientos. ¿Qué podremos hacer? Sabemos que esta no es una pandemia corta, obviamente, sabemos que va a ser una pandemia extendida y han cambiado mucho las situaciones desde los primeros meses que se manifestó como tal y las perspectivas han ido cambiando. Ahora que se ha extendido la pandemia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con los tratamientos? ¿Qué va a pasar con los diagnósticos? ¿Qué va a pasar con la gente que está esperando? El cáncer no espera y, sin embargo, ¿qué es lo que pasa, doctora Bárbara? Justo es muy importante el tema que comentas de la prevención y del diagnóstico oportuno, porque en un análisis que se hizo por una empresa independiente, entrevistaron a los médicos acerca de cuál ha sido el impacto del diagnóstico oportuno y de las consultas, y lo que refieren los oncólogos mexicanos es que ha disminuido hasta en un 47% las consultas médicas de los pacientes. Y esto se refleja en las estadísticas que vemos de la Organización Mundial de la Salud acerca del diagnóstico y del número de casos que se reportan. Y no es que haya menos cáncer, es que los pacientes están limitando sus visitas al médico para ser diagnosticados y oportunamente tratados. Eso tiene un impacto muy importante. De acuerdo a una publicación de la revista de la Asociación Médica Americana, JAMA, por sus siglas en inglés, el tiempo del diagnóstico al tratamiento impacta directamente en la supervivencia de los pacientes, por lo cual es sumamente importante que los pacientes sean diagnosticados oportunamente. Y es ahí en donde nosotros tomamos esta iniciativa de cita contra el cáncer, que deriva precisamente de esta situación de pandemia por COVID. Y la finalidad de esta campaña es concientizar tanto a la comunidad médica y científica como también a toda la población de la importancia del diagnóstico oportuno y también del seguimiento a los pacientes que ya están diagnosticados, de seguir con sus tratamientos de acuerdo a las indicaciones de sus médicos tratantes. ¿Qué acciones se pueden tomar además de hacer conciencia? Y obviamente me imagino que también ahí entra la telemedicina, ¿no? Definitivamente, en muchas de las instituciones y de los centros también privados con oncólogos se han tomado las medidas necesarias para asegurar que los pacientes continúen recibiendo los tratamientos. Como bien sabemos, el cáncer no es solamente una enfermedad, son diferentes enfermedades tan variadas como número de pacientes hay, pero también tienen diferentes características dependiendo del tumor primario, ¿no? de la enfermedad primaria. Y para ello existen también publicaciones internacionales que les han ayudado a los médicos a adaptar los protocolos de tratamiento para evidentemente continuar con los tratamientos de los pacientes ya diagnosticados. Y justamente esa es la otra parte, en el otro sentido de acudir al médico en cuanto se tiene una sospecha
o se tienen síntomas, es el mensaje que nosotros tenemos para todos los pacientes allá afuera. No olvidemos que dentro de la pandemia también existen mecanismos, ¿no? Como bien señalas, la telemedicina, las consultas a distancia, siempre guiadas y determinadas, y el médico es el mejor aliado en decirnos en qué momento el paciente debiera de acudir y cómo va a ser tratado ese paciente. Ante cualquier síntoma, acudir con su médico. Esta situación de la pandemia nos ha puesto en una encrucijada. Por un lado, se ha visto el gran avance que ha habido en la telemedicina. Sin embargo, teníamos ya arrastrando, teníamos ya preparando, trabajando mucho en la medicina personalizada. Sabemos que obviamente las condiciones son distintas. Aún cuando hay medidas de higiene, los pacientes pues tienen el miedo en asistir, entre otras cosas también por temor a infectarse. Sabemos que por un lado no hay muchos hospitales, por otro sabemos que los hospitales tanto privados como públicos han pues limitado muchísimo las visitas, incluso para el primer diagnóstico, que es de lo importante que tendremos que tomar en cuenta. Y por un lado viene la telemedicina. Pero también hay otra cosa. Cada vez la medicina se personaliza más. Entonces, independiente de los grandes avances, pienso, no sé, que obviamente la visita al médico de una forma presencial es más que importante y sobre todo tratando de cáncer, ¿no? El diagnóstico de la medicina personalizada es un tema que nos tomamos como muy personal, siendo Pfizer un laboratorio inclinado y comprometido completamente con la innovación. Definitivamente el diagnóstico personalizado siempre va a ser dirigido por el ojo experto del médico, y por eso el llamado a la población es, ante cualquier síntoma, ¿no? Ante cualquier preocupación o incluso la presencia de factores de riesgo, consultar con su médico, y el médico es el que mejor puede orientar al paciente. Así es necesario una visita presencial, y también sabemos que los profesionales de la salud en México están comprometidos en proteger a los pacientes, de que no sean contagiados, de no exponerlos en esta época complicada de pandemia, y siempre es un balance, ¿no? El médico es quien mejor sabe cuál es el mejor mecanismo y quien puede guiar a los pacientes a si ir al hospital, ir al consultorio o no, y cómo llevar al paciente y acompañarlo en el camino para el diagnóstico oportuno. Pero lo más importante es que el paciente se acerque al médico. En esta pandemia, pues algo que hemos visto, que cómo ha cambiado, cómo se ha reformado, cómo se ha reestructurado los tratamientos, se ha mudado mucho los tratamientos orales, ¿no? O sea, de alguna forma han avanzado mucho los tratamientos orales, me imagino, para evitar de alguna forma la presencia, y me imagino, a igual de forma, que se han encontrado hallazgos o innovación, precisamente como lo que hace Pfizer, innovación, en cuanto a los tratamientos orales. ¿Habrá algo de esto? Las terapias dirigidas hoy se dirigen no solamente, la formulación de cada una de las terapias va a depender tanto de su mecanismo de acción como de muchas otras condiciones, ¿no? Como ya mencionaba anteriormente, el cáncer no solamente es una enfermedad, y cada uno de los pacientes va a recibir la terapia que se adapta a las necesidades de sus condiciones, de las enfermedades concomitantes que tenga y del tipo de cáncer que tenga. En este sentido, definitivamente la terapia oral ofrece mucha comodidad para el paciente, pero los médicos hoy seleccionan las terapias de acuerdo a lo que necesita el paciente. Si el paciente necesita una terapia oral, así lo decidirá. Si no, lo recibirá de manera parenteral o intravenosa. Como un laboratorio enfocado en innovación, lo que buscamos es generar las terapias que se adapten a la necesidad de estos pacientes en términos de eficacia y de perfil de seguridad, evidentemente, y es el médico quien tiene la mejor decisión en administrarlas. Bárbara, en cuanto a algunas medidas que se han hecho, que se pueden hacer o que se pueden recomendar para poder asistir con el médico, podría haber una especie así como de certificación, algo así para que la gente vaya más tranquila, más confiada a acercarse con su médico, algunos protocolos que ya se deben de haber establecido para alguna visita. Sin duda, cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen sus propios protocolos, y todas están asesoradas por los médicos especialistas. La recomendación de cada uno de los médicos es la que cuenta aquí. ¿Cuáles cánceres crees tú que son los que no pueden esperar? O sea, los que, vamos, o sea, habrá quizás alguien diagnosticado con cáncer de mama de cierta etapa, que pueden decir, bueno, vamos a vernos dentro de 15 días
las radiaciones y el tratamiento van a ser más esporádicas. En el caso de otros tipos de cáncer, ¿qué nos puedes decir? ¿Hay alguna que ya hayan visto ustedes, que hay más urgentes, por llamar por ejemplo pulmón o cabeza y cuello, linfomas, algo así que hayan visto, alguno que se refleje? Las diferentes manifestaciones de diferentes tipos de cánceres se van a presentar diferente en cada uno de los pacientes. Entonces, más que la agresividad de cada uno de los tipos de cáncer, yo te diría, ante cualquier sospecha, lo importante es diagnosticarlo lo antes posible, y por ello nuestra invitación para todos es acudir a su médico ante cualquier sospecha, concientizar sobre consultar si se tienen antecedentes familiares o si se tiene sospecha de alguna enfermedad, consultar con su médico cuál es el mejor estudio diagnóstico o preventivo para diagnosticar oportunamente su enfermedad. Te cuento que en México, de acuerdo a una publicación del Instituto Nacional de Cancerología publicada en el 2016, vieron que el 60%, 6 de cada 10 pacientes que se diagnostican con cáncer, están en etapas avanzadas de su enfermedad. Y esto, como bien mencionaste, impacta directamente en cómo funcionan los tratamientos en esos pacientes y en cuál va a ser el desenlace y la evolución de su enfermedad. Impacta en la calidad de vida y en la supervivencia de estos pacientes. Entonces, lo más importante es detectarlo para recibir la opinión experta, individualizada y personalizada para cada uno de los casos. Esta es una campaña con el fin de concientizar a toda la población. Entonces, tenemos diferentes canales de comunicación corporativos, y definitivamente este espacio que ustedes nos ofrecen hoy, por el cual les agradezco infinitamente que nos permitan dar este mensaje a quienes nos escuchan o nos leen. El mensaje es ese: el cáncer no espera. Seamos conscientes de que la prevención y el diagnóstico oportuno tienen un gran impacto en el resultado que vayamos a tener cuando se nos diagnostique y se nos trate nuestra enfermedad. Lasalud.mx